En las democracias modernas, donde por cierto la democracia social ha avanzado, el concepto de inversión social productiva hoy es casi sine qua non a los colectivos sociales en esos países. Venimos a proponer la adición de este concepto justamente para tratar de ponerlo de una vez en esta parte de la Constitución, en esta parte dogmática, para después aterrizarlo, como ya viene en el artículo 22, la parte orgánica. La posibilidad del financiamiento a empresas productivas, a incubadoras de negocios, a jóvenes que estén buscando con su primera empresa tratar de desarrollar un negocio productivo. Quiero poner a su consideración, pidiéndoles por favor que puedan tomar muy en serio este nuevo apartado. Estamos sugiriendo que este apartado de inversión social productiva quede redactado de la siguiente manera: el gobierno de la Ciudad de México establecerá programas y designará presupuesto para el fomento al emprendimiento y el impulso de las actividades económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la ciudad. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, el desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación, y así como las ya existentes que propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la ciudad. Siendo que justamente este es el capítulo de ciudad productiva, no podemos dejar, compañeros constituyentes, un capítulo tan importante para la colectividad social y para los primeros emprendedores como el que justamente está proponiendo el Partido Encuentro Social en esta reserva. Por su atención y por su voto favorable a esta reserva, se los agradecemos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte a la Secretaría, a la Asamblea, si se admite a discusión la reserva presentada. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a votación, si se admite a discusión la reserva presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. No se admite a discusión. Compañeras y compañeros, ¿han agotado ya la presentación de reservas? Sí. Para certeza del diputado Flores, vamos a repetir la votación económica respecto a si se admite o no a discusión su reserva. Proceda a la Secretaría. Les pediría a todos los legisladores que están aquí en el pasillo central y a los asesores en particular, permitan el desahogo de la reunión. En tanto no inicie la votación, señora secretaria. Diputado Brugada, ¿nos puede ayudar a que los asesores desalojen el pasillo? Lectura a la propuesta e inmediatamente después someta a votación económica si se acepta o no a discusión. Apartado D. El Gobierno de la Ciudad de México establecerá programas y designará presupuesto para el fomento al emprendedurismo y el impulso a las actividades económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la ciudad. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación y así como a las ya existentes que propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la ciudad. Es cuanto, señor presidente. Consulte a la Asamblea si se admite o no a discusión en votación económica. Por instrucción. Perdón, a ver un segundo.
decía emprendimiento en lugar de emprendedurismo y lo leyó emprendedurismo. Es emprendimiento, solamente es el cambio de esa palabra que presenté en la tribuna. Gracias. Proceda a la Secretaría. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada. Las y los constituyentes que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las y los constituyentes que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se admite a discusión. Se abre la lista de oradores. Oradores en contra. No habiendo oradores en contra, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal de la Asamblea. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema de votación electrónico por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta de modificación. Nuevamente se apertura el tablero electrónico para recibir la votación en relación con la adición de un apartado D al artículo 15. Hemos escuchado la propuesta y también ha sido leída por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva para conocimiento de todos y cada uno de los y las legisladoras. En este momento se lleva a cabo la votación nominal, esto como parte del procedimiento legislativo y poder conocer si queda integrado en el cuerpo del artículo. Se requiere la mayoría calificada, precisamente con la intención de que puedan llevarse a cabo estas modificaciones al proyecto de Constitución presentado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa. 2 minutos han sido solicitados. En unos instantes sabremos cuál es la votación, cuál es la decisión de cada uno de los legisladores en relación con este tema y que forma parte de la discusión que se ha llevado a cabo el día de hoy en relación con el artículo número 15 y que forma parte de las diversas modificaciones que plantea la Comisión de Carta de Derechos en su dictamen, que incluye diversos artículos, así también como diversos transitorios, y que modifica el proyecto de Constitución enviado por el titular de la Ciudad de México. Sí, abierto el sistema electrónico de votación. Pueden hacerlo desde su curul. ¿Algún diputado o diputada falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 62 votos en pro, 2 en contra y 2 abstenciones. Tiene mayoría calificada, por lo tanto se incorpora al cuerpo del artículo, con la siguiente observación. Toda vez que con la adición de un apartado D que presentó el diputado Augusto Gómez Villanueva, esta reserva se incorporará como un apartado E en sus 2 párrafos para el registro y conocimiento de la Asamblea. Compañeras y compañeros legisladores, a continuación se va a proceder a la votación del artículo 15 en su apartado A, el apartado B, numerales 1, 2, 3 y 4, incisos A, B, C y D, el numeral 5, incisos A, B, C, E y F, los numerales 7 y 8, el apartado C, numerales 1 y 5 en los términos del dictamen. Solamente y a solicitud de la diputada Estela Damián Peralta del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, se ha pedido que se haga la votación por separado del apartado B, numeral 13 del artículo 15. Por lo tanto, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico por 3 minutos
para proceder a recoger la votación, la cual deberá ser por mayoría calificada de 2/3 partes del total de los legisladores presentes. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación en los términos del dictamen. Y en estos momentos se lleva a cabo la votación nominal de los diversos artículos que fueron reservados en su conjunto, y en ese sentido concluiría la discusión en lo general y en lo particular del dictamen presentado por la Comisión de Carta de Derechos con proyecto de decreto el cual modifica los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48 y 57. En esta sesión se llevó a cabo la discusión del artículo 15, mismo que ha sido ya abordado en lo general y en lo particular las diversas modificaciones planteadas a los apartados y a los incisos de este artículo, y se avanza precisamente en la definición del dictamen presentado por la Comisión de Carta de Derechos. De igual manera, se estará continuando con la discusión de los diversos artículos que aún contemplan este dictamen presentado por dicha comisión y que plantea como parte fundamental de su discusión diversos reconocimientos a todos los derechos que están contenidos en nuestra Carta Magna y también en los diversos instrumentos internacionales. Esta Carta de Derechos, en donde se han celebrado y llevado a cabo diversas reuniones en su comisión, en donde para la elaboración de este documento que se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Constituyente, a través de la metodología y la sistematización de los diversos contenidos. Destaca también y se busca precisar que algunos de los temas, si bien ya se encuentran en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por nuestro país, son de particular relevancia para la Ciudad de México. Por ejemplo, los temas vinculados con el agua, la vivienda y el acceso a la justicia. También se busca constitucionalizar los avances conquistados en los últimos años en la Ciudad de México, incluir nuevos derechos como la de las familias, las personas trabajadoras, asalariadas, el derecho a la ciudad, y como también pudimos observar en esta discusión, también se incluye la de los campesinos y de los productores, pequeños productores rurales que también habitan esta Ciudad de México. La democracia y la buena administración, también se busca incluir la renta básica progresiva, entre otros temas. Señor presidente, se emitieron 66 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención. Tienen mayoría calificada y por lo tanto se incorporan al artículo. Pasamos a la última de las votaciones de este artículo 15, que es la votación del numeral 13 del apartado B del mismo. Le solicito a la Secretaría. ¿Sí? No se registró mi voto a Que favor. quede registrado que ya se cantó el resultado, no se computará en el resultado final, pero se registrará la intención de su voto. En el mismo sentido, el voto a favor de la diputada Cecilia Soto. El diputado Taboada en el mismo sentido, y les pediríamos que nos avisen con oportunidad para no tener que hacer este tipo de registros. Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal del apartado B numeral 13 en los términos del dictamen.
Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación en los términos de la propuesta. Continuamos con las votaciones nominales en la sesión de este día. Se plantea en este momento la votación de la reserva al artículo 15, el apartado B, en relación con el numeral número 13. Esta votación será en los términos en que se presenta el texto en el dictamen presentado por la Comisión de Carta de Derechos y que ha sido discutido el día de hoy, este artículo 15 relativo específicamente a lo que se denomina ciudad productiva. Como parte importante del trabajo realizado el día de hoy es la adición de 2 nuevos apartados: el apartado D, que se refiere a los campesinos y a los pequeños productores rurales, y un apartado E, en donde se plantea que la Ciudad de México, a través de sus diversas instancias, impulse y apoye a los emprendedores que habitan esta Ciudad de México. Se ha solicitado nuevamente que se abra el tablero electrónico y llevar a cabo la votación nominal correspondiente en relación con el apartado B del artículo 115, específicamente en lo que es el numeral 13, el cual quedaría y se está votando en los términos en que se presenta en el dictamen que está a consideración de la Asamblea Constituyente el día de hoy. Estarán, por supuesto, continuando los trabajos de la Asamblea Constituyente en este recinto, en la antigua sede del Senado de la República. Les estará transmitiendo para todos ustedes, para que tengan conocimiento de la actividad que se está desarrollando y que tendrá como resultado la Constitución Política de la Ciudad de México. Se plantea también continuar con la discusión posterior a los artículos 16, que se refiere a la ciudad incluyente, al artículo 17 en relación con la ciudad habitable, el artículo 18 en relación con la ciudad segura. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Vamos a cerrar el sistema. Diputada Castro López. ¿A favor? Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 36 votos en pro, 40 en contra. 0 abstenciones. Por lo tanto, no se aprueba. Y toda vez de que no existe voto en lo particular o proposición específica sobre el numeral 13 del apartado B del artículo 15, se regresa a la Comisión de Carta de Derechos para que presente un nuevo dictamen en un término no mayor de 72 horas. De esta manera, quedan aprobados en términos del dictamen el apartado A, el apartado B, numerales 1, 2, 3, 4, incisos A, B, C y D, el numeral 5, incisos A, B, C, E y F, los numerales 7 y 8, el apartado C, numerales 1 y 5, y se aprueban con las modificaciones aceptadas por la Asamblea los apartados B con la adición de un inciso E al numeral 4,
la adición de un inciso D, recorriéndose los subsecuentes, y la modificación del inciso G, ahora H, al numeral 5. Quedan aprobados los numerales 6, 10 y 12 con la adición de un segundo párrafo, la adición de un numeral 14, recorriéndose el subsecuente, así como el 14, ahora numeral 15. Igualmente queda aprobado el apartado C en sus numerales 2, 3, 4, 7 y 10, y la adición de dos apartados, el apartado D con los numerales 1, 2 y 3, y el apartado E con 2 párrafos. En resumen, queda aprobado en lo general y en lo particular todo el texto del artículo, con excepción del numeral 13 del apartado B. Publíquese este resultado. Pasamos a la discusión del artículo 16. Sí. Diputada Padierna, por favor, sonido en la curul de la diputada. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer el exhorto respetuoso a todos mis compañeros y compañeras constituyentes de que solamente dejen las reservas más importantes y las que tengan una mayoría para que nos pueda dar tiempo de acabar el tema de derechos. Es un exhorto respetuoso, desde luego todos tenemos nuestros derechos consagrados, es simplemente por los tiempos. Muchas gracias. Esta presidencia se suyo ese exhorto y espero que exista sensibilidad en nuestras compañeras y compañeros. Tengo inscritos para la discusión del artículo 16 en contra a la diputada Clara Hussidman y al diputado Eric Flores Cervantes. Y en pro tengo registrados a los diputados Tobián Ledesma, la diputada Tobián Ledesma, la diputada Margarita Valdés González Salas, la diputada Yolanda de la Torre Valdés y el diputado Mauricio Tabe. Viendo que son 6 los oradores inscritos, lo cual nos permite nuestro reglamento, les pediría que autorizáramos la presentación de estas 6 intervenciones. No habiendo inconveniente por la Asamblea, tiene el uso de la palabra en contra la diputada Clara Hussidman Rapoport. En contra, diputada. Con su venia, señor presidente, quiero pronunciarme en contra del dictamen de la Comisión de Carta de Derechos al artículo 16. Este artículo debería expresar el compromiso de los habitantes de la Ciudad de México y de sus autoridades con aquellos grupos de población que por su edad, condición social, jurídica, discapacidad, preferencia o identidad sexual, origen étnico, experimentan discriminación en la Ciudad de México al ser invisibilizados, excluidos y desconsiderados como personas con derechos. No se trata de grupos vulnerables, se trata de grupos vulnerabilizados por el riesgo de maltrato en que viven algunos de ellos. Permítame tantito, diputada Hussidman. Le pido a las y los integrantes de la Asamblea Constituyente, por favor, guardar orden y prestar atención a la oradora. Gracias. Adelante. No se trata de grupos vulnerables, sino de grupos vulnerabilizados por el riesgo de maltrato en que viven, por el aislamiento que experimentan o por la desconfianza que se les tiene por ser jóvenes o por tener una piel más oscura o hablar diferente o por la compasión
por ser personas mayores, personas con discapacidad, indígenas, niños o niñas o indigentes. En el proyecto de constitución del jefe de gobierno, al que a mí ya me pusieron el mote de viuda del proyecto, al desarrollar este artículo, el grupo redactor lo hizo con una perspectiva de derechos, una perspectiva que plasmara con claridad aquellos que son de particular importancia para las personas integrantes de estos grupos, con el fin de que sus derechos fueran respetados por otros miembros de la sociedad y garantizados por las autoridades. Sin embargo, al revisar el resultado del dictamen, encontré un cambio sustantivo de enfoque, donde de titulares de derechos los pasamos a ser sujetos de protección y solidaridad social. Esto seguramente como resultado de una metodología impuesta a la comisión, por la cual nunca se revisó y discutió en el seno de la misma el proyecto del jefe de gobierno. No hubo forma de explicar la intención y el origen de la propuesta contenida en el proyecto para el artículo 16, que además fue resultado de una amplia consulta, como lo ha dicho Porfirio Muñoz Ledo, a personas y organizaciones pertenecientes a los grupos considerados. Esta visión dominante del dictamen convierte a los y las integrantes de los grupos de atención prioritaria en personas dependientes, en personas disminuidas o incluso en personas peligrosas que requieren ser protegidas por la sociedad adulta o, en el mejor de los casos, atendidas por un sistema de asistencia social. El primer párrafo del artículo 16 fue cambiado para iniciar diciendo: la Ciudad de México reconoce las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los grupos de personas que, debido a la desigualdad estructural, padecen discriminación, exclusión. Orden en la sala, por favor. Es decir, empezamos, yo me pregunto si las mujeres somos vulnerables. O sea, estamos ahí por ser un grupo de vulnerabilidad. En el texto del jefe de gobierno, en este artículo se reconoce que se les protegerá porque enfrentan, no padecen discriminación, exclusión, maltrato, abuso, por los que se les garantiza una atención prioritaria. Se señala con claridad, además, que las autoridades y la sociedad son corresponsables para que estas personas puedan ejercer plenamente todos los derechos reconocidos por la Constitución. En el seno de la Asamblea se ha difundido una preocupación compartida por varios diputados y diputadas interesados en la agenda de los niños, niñas y adolescentes. Se percataron de que a este grupo no se les reconoce como sujetos de derechos en el dictamen, pero igual sucede con los jóvenes, con las personas mayores, con los migrantes y las personas sujetas de protección internacional, con las víctimas y con las personas en situación de calle. Los incisos donde se expresaban sus derechos en el proyecto original fueron eliminados y solo se privilegió la protección que debería darles las autoridades. Varios inician expresando la protección que debe dárseles. Un ejemplo que me parece muy desafortunado personalmente. Permítame un segundo, diputada Guzmán. Les pediría a mis compañeras y compañeros legisladores ocupar sus lugares y suspender sus charlas. Y le pediría a la diputada Guzmán que no reinicie hasta que haya orden en la sala. Diputado Flores, ¿ya podemos reiniciar? ¿Sí? Continúe, por favor, diputada Guzmán. Gracias.
Entonces, los incisos donde se expresaban sus derechos en el proyecto original fueron eliminados y solo se dejó la protección que deberían darles las autoridades. Varios inician expresando esa protección y pongo el ejemplo de las personas mayores, que me parece particularmente desafortunado. En el texto del apartado F del artículo 16 del dictamen se señala: las personas mayores serán protegidas por esta Constitución en razón del principio de solidaridad social. La ciudad establecerá un sistema integral para su atención. Yo no quiero ser protegida por un principio de solidaridad social. Yo, como persona mayor, quiero ser reconocida en mi calidad de titular de derechos, a recibir un trato digno y con afecto, a poder decirle sobre mi vida y sobre mi patrimonio, también sobre los tratamientos médicos que me van a aplicar o sobre mi muerte y mi cuerpo, así como poder demandar el desarrollo de infraestructura, equipamiento y mobiliario urbanos que consideren mis crecientes dificultades de movilidad. En fin, quiero que mis derechos sean reconocidas por todas y todos y por las autoridades. No quiero protección, no quiero asistencia social, y cuando la requiera será porque yo ejerza un derecho. Sería muy positivo que la Comisión de Carta de Derechos pudiera recuperar el enfoque de derechos en el artículo 16 y rescatar los incisos en donde se enlistan aquellos derechos que son de especial importancia para cada grupo de atención prioritaria. El enfoque del dictamen de este artículo refleja una concepción de Constitución desde la mirada de quienes ejercen o han ejercido el poder. No se asume como un nuevo pacto social donde desde su concepción y como corresponsables del proyecto de ciudad que se plasma en la Constitución deberían participar principal y fundamentalmente las personas que habitamos y residimos en la Ciudad de México. Es todo, presidente. Gracias, diputada Hussigman. Tiene el uso de la palabra en pro la diputada Tobián Ledesma Rivera. Oye, claro. Muchas gracias, presidente, compañeras y compañeros de la Asamblea Constituyente. La paz no solo consiste en poner fin a la violencia o a la guerra, sino a todos los demás factores que amenazan la paz, como la discriminación, la desigualdad y la injusticia. Frase de Aung San Suu Kyi, parte de Amnistía Internacional. El artículo 16 aspira a garantizar una ciudad incluyente e igualitaria para todas y todos. Las condiciones de discriminación que enfrentan algunas personas son causadas por desigualdades estructurales, condiciones que escapan de control de la gente, que se heredan y profundizan con el paso del tiempo. La exclusión no es culpa jamás de las y los excluidos. Reconocer las condiciones de ciertos grupos es hacer prioritaria que se superen en un paso y en un sentido correcto en esta Constitución. Los grupos de atención prioritaria son específicos, no solo son coyunturales. Establecer un artículo con estas características es un máximo y un ordenamiento fundamental para la Ciudad de México. Los medios para superar la exclusión serán legislativos, administrativos y los que sean necesarios para erradicar la desigualdad y la miseria. Se reconoce la labor fundamental del trayecto en esta tarea de las organizaciones de la sociedad civil. Sin su trabajo, este dictamen no tendría algunos elementos fundamentales para erradicar la desigualdad y la discriminación.
las autoridades estarán obligadas a investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, siempre considerando las situaciones de cada grupo. A este efecto se prevé un sistema de asistencia social que diseñará y ejecutará políticas públicas para la atención de personas, sus familias, grupos y comunidades. Se comienza con un acto de justicia, el reconocimiento de las mujeres, siendo la mitad de la población. Somos a un grupo que se nos excluye en todas las tomas de decisiones de manera histórica. También se reconoce a las niñas, niños y adolescentes. Si bien es necesario subsanar la falta de titularidad de derechos, también se reconoce el interés superior de la niñez, establecido en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. También ocupamos un lugar en el dictamen las personas jóvenes, a quienes se nos excluye y se nos criminaliza. Nuestra exclusión en la participación en la vida pública está condicionada a limitaciones que deben combatirse: la precarización del trabajo, la desatención en general en sistemas de salud y en la vida pública. Es imprescindible señalar que el dictamen también no se nos reconoce como titulares de derechos, pero esta es una oportunidad fundamental para que por primera vez en México exista la palabra jóvenes en una constitución. Otro grupo de atención prioritaria es el de las personas mayores. Nadie merece el abandono, el aislamiento, olvido y mucho menos los abusos y violencias de acuerdo a su edad. Nuestros mayores deberían y siempre tener la posibilidad de estar inmersos en la vida pública y privada de nuestra ciudad. El artículo 16 también reconoce a las personas con discapacidad. La discapacidad no es una condición inherente de quienes la tienen, sino que también la sociedad y las autoridades deben garantizar el acceso a las mismas oportunidades para todas las personas. Niega capacidades y no negar capacidades a quienes tienen condiciones no elegidas. Las personas de la comunidad LGBTTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvesti, transexuales e intersexuales viven especialmente una discriminación y violencia, por lo que en el dictamen se consideran mecanismos paralelos para enfrentar estos flagelos. Sobre todo, se da también cuenta al reconocimiento de sus familias con o sin hijos e hijas, y también en la figura del matrimonio, concubinato u otra unión civil, el cual tiene 7 años de ser una realidad en la Ciudad de México. Y aquí en especial quiero agradecer a mi compañera Lolkin y Isidro por su trabajo en la comisión para que esto quedara dentro. Finalmente, también mencionar a las personas migrantes, a las víctimas de delitos y violaciones, personas en situación de calle, personas privadas de su libertad, quienes residan en instituciones de asistencia social, personas afrodescendientes, las cuales hemos estado excluidas en la historia de la construcción de la nación mexicana en el imaginario colectivo. La experiencia nos ha enseñado que tenemos que hacer disecciones de la realidad para entenderla. Las doctrinas tradicionales a menudo no nos han dado una solución sobre cómo remediar las discriminaciones históricas. Estas cuestiones se han dejado a procedimientos habituales sin participación ciudadana, teniendo como resultados injusticias significativas. Hoy tenemos en nuestras manos remediar lo que muchas y muchos legisladores no han podido en mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Tobián Ledesma. En el uso de la palabra en contra del artículo 16 del dictamen, el diputado Eric Flores Cervantes.
Antes de razonar el voto, no quiero yo dejar de hacer dos comentarios que me parecen de la mayor importancia para nuestro grupo parlamentario. Primero, el ánimo que se respira hoy en este constituyente, sin duda alguna, nos está ayudando muchísimo más a abonar en favor de poner en nuestro proyecto y en nuestra Constitución los derechos de todos. Estamos de verdad sorprendidos y nos ha gustado mucho el ambiente que está empezando a imperar en nuestro constituyente. Lo segundo, miren, este artículo es verdaderamente importante para nosotros. Hablar de una ciudad incluyente, empezar a incluir derechos de minorías, para nosotros es básico. Es, por cierto, uno de los orígenes y de los motivos de nuestra formación como organización política. Anticipo, yo decía que iba a decir dos cosas, que nosotros no vamos a presentar ninguna reserva, estemos de acuerdo o no con el texto constitucional que afecte cualquier grupo minoritario. Y está claro, hay cosas que no coincidimos. Sin embargo, en este espíritu democrático que tenemos que construir e incluyente en la ciudad, anticipamos que no vamos a presentar ninguna reserva que pueda llegar a limitar los derechos de minorías. Pero también queremos decir que estamos posicionando en estos momentos, ojalá no sea así el desenlace de este artículo, en contra de este artículo, porque otra vez no se incluyen los derechos de todas las minorías. Presenté en la comisión también los derechos de las minorías religiosas y en la comisión no lo quisieron ni discutir. Después, por cierto, de eso me retiré de la sesión, porque ya teníamos 2 días y no lo quisieron ni discutir. También en esta ciudad habemos minorías religiosas. No queremos un trato que no sea un trato igualitario el que nos da la ley. No pedimos una acción afirmativa en favor de minorías religiosas. Simple y sencillamente, simple y llanamente, el trato que nos da la ley. Por eso es que nosotros estamos posicionando en estos momentos en contra, pidiéndole a este constituyente, a este pleno, que si vamos a incluir en esta ciudad incluyente a todas las minorías, se incluya también en el texto de esta Constitución a las minorías religiosas. También estamos haciendo otra reserva, por lo que nosotros queremos posicionarnos en contra, porque nos llamó la atención desde el proyecto de la Constitución que se estaba reconociendo el derecho de personas afrodescendientes. Y por cierto, nos parece muy innovador en una Constitución. No necesariamente porque en la capital de la República sean los afrodescendientes una comunidad importante en su número, lo que no quiere decir en su calidad como personas. Nos gustó, nos parece que es innovador, pero la pregunta que nos hemos venido haciendo es, ¿y solamente hay afrodescendientes que han hecho esta capital? ¿Dónde están los libaneses? ¿Dónde está la comunidad judía? Hay muchísimas nacionalidades más que deben ser consideradas si vamos a otorgar este derecho, que no solamente nos limitemos al tema de los afrodescendientes, que vuelvo a insistir, estamos de acuerdo. Queremos también incluir un nuevo derecho en este apartado de minorías. Este es un derecho colectivo que desde que se consagró como una reforma en la Constitución canadiense ha dado muchísimos frutos. Este derecho es el derecho a ser escuchado por parte de las minorías étnicas, religiosas, políticas, sociales, comunitarias. Ha abierto un diálogo impresionante entre los canadienses porque se consagró en su Constitución para las minorías el derecho a ser escuchado. Es una de las propuestas que nosotros traemos también, porque eso nos abrirá un marco de debate, inclusive con autoridades, con todas las autoridades e instituciones del Estado, completamente distinto al que hoy tenemos. Este, por cierto, se diferencia del derecho de audiencia, primero porque no es judicial, ¿no? Pero no es individual, es un derecho colectivo de grupos minoritarios que con un tipo de derecho como estos garantizarían ser escuchados sobre todo por las autoridades. En estos momentos, queriendo abonar al espíritu que está privando en el pleno de esta sesión, queremos decir
que si se incluyen los derechos de todos, seguramente nosotros estaremos votando a favor del artículo. Por eso que estamos pidiendo la sensibilidad que empiece a existir entre nosotros para construir verdaderamente una constitución plural que hable de la diversidad que tenemos los capitalinos en esta preciosa capital de la República. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Flores. En el uso de la palabra, la diputada Margarita Valdés González Salas, en pro. Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Hoy subo a esta tribuna como representante de Morena para posicionar a mi grupo a favor del presente artículo, el cual lleva por título Ciudad Incluyente. Lo hacemos así porque creemos que en este artículo se expresa buena parte de lo que nuestro partido siempre ha manifestado en todos los espacios en los que hemos participado en esta Asamblea Constituyente. Esto es el reconocimiento de la justicia social, la exclusión de la discriminación y la justicia como un mecanismo para erradicar la desigualdad y alcanzar el bienestar social de las personas. Creemos que es solo a través de la inclusión de todas y todos los ciudadanos, sin importar su origen, raza, condición económica, laboral o social, su identidad sexual, su edad o su género, que podemos encaminarnos hacia esa ciudad que buscamos, una ciudad incluyente, sin discriminación, y así alejarnos de esa ciudad que excluye, esa ciudad moderna que tiende a despersonificar y cuya masificación y concentración extrema de la población tiende a generar un ambiente de desigualdad, de competencia, y tiene como resultado el rezago y la discriminación, así como la desatención de algunas personas y grupos especialmente. Yo quisiera expresar aquí ciertas coincidencias también con la diputada Hussitman, que me precedió en el uso de la palabra. Creo yo que efectivamente, como quedó este artículo, pues se privilegió un poco una visión asistencialista más que garantista. Habría que reforzar más la visión de los derechos de los grupos a los que aquí nos referimos como derechos, no como protección que les vamos a ofrecer graciosamente, sino como derechos que hay que garantizar y que el Estado tiene que garantizar. Entonces yo espero que posteriormente podamos, junto con la diputada Hussitman, tal vez hacer alguna reunión en donde veamos la manera como podemos restituir algo de ese espíritu garantista que estaba en la versión original y que se diluye un poco en esta otra versión, que con todas las virtudes que tiene, pues sí perdió ese matiz especial, ¿no?, que se le había dado en el original. En Morena estamos por el enfoque de universalidad de derechos. Es prioridad que la ciudad en sí misma y sus beneficios sean compartidos por la totalidad, por todos los integrantes que conformamos esta sociedad, cerrando la puerta a cualquier tipo de exclusión y discriminación para garantizar las medidas que permitan el pleno goce de los derechos a todas y a todos. Quiero mencionar que como grupo parlamentario impulsamos dentro del dictamen el derecho a la paridad de género, que implica la igualdad de oportunidades
salarios, cargos, derechos y servicios entre mujeres y hombres. Nunca más ninguna mujer tendrá que partir de una posición de desventaja o pertenecer a un grupo supuestamente vulnerable, especialmente en esta ciudad donde el papel de la mujer ha sido de tanta importancia, lo cual queda de manifiesto todos los días en el quehacer diario y cotidiano en todos los sectores. El dictamen recoge nuestra preocupación por el reconocimiento de los jóvenes como un grupo fundamental e influyente en la construcción de la ciudad, más aún cuando este sector constituye el 30% de la población, cosa que hace urgente la adopción de medidas que garanticen su participación política, económica, social y cultural, sobre todo en el actual contexto por el que atraviesa el país, en donde por la política que se aplica desde el gobierno federal, nuestros jóvenes están expuestos y se enfrentan diariamente a la falta de oportunidades educativas, laborales, recreativas y deportivas. Asimismo, ven limitados sus canales de expresión y cuando deciden manifestar su descontento, la mayor parte de las veces son reprimidos, razón por la cual impulsamos su protección para que puedan desarrollar y participar con autonomía y libertad y en igualdad de oportunidades sus derechos. Aquí se ha pedido la protección de las minorías religiosas. Estamos en un Estado laico, yo quisiera recordarles, y no es papel del Estado asegurar ni proteger ni garantizar ninguna situación especial a minorías ni a mayorías religiosas. Eso no está dentro de lo que nos compete a nosotros, a lo que nos compete a nosotros considerar en esta Constitución. El aporte más importante que conseguimos en este artículo va relacionado con el reconocimiento de una pensión universal económica no contributiva para todos los adultos mayores, misma que si bien ya estaba estipulada en la ley, era necesaria su ratificación como un derecho ganado en esta Constitución. El mismo caso para las personas con discapacidad, para quienes también impulsamos e implementamos un sistema de salvaguardas, así como el derecho a recibir un apoyo no contributivo con el objeto de frenar cualquier expresión que limite el pleno desarrollo de sus derechos. Creemos que para el caso de los adultos mayores y las personas con discapacidad, el gobierno de la ciudad debe hacer efectiva la garantía de sus derechos para que sus condiciones de vida y su desarrollo tengan como resultado el cuidado de su integridad física, psíquica y social. En el caso de los derechos, y ya con esto voy a terminar, de las personas LGBTTI, trabajamos para que en el dictamen quedaran explícitos de forma igualitaria el derecho que tiene este sector a una vida sin discriminación, odio o violencia. Asimismo, quedará reconocido por la ley en igualdad de derechos las familias formadas por parejas LGBTTI, así como la adopción de políticas públicas que salvaguarden su integridad y erradiquen cualquier forma de discriminación. Termino diciendo que la aprobación en lo general de este artículo reconocería el matrimonio y el concubinato gay, cosa que debe llenarnos de alegría después del rechazo de este tema por parte de la Cámara de Diputados. Sería realmente un triunfo y una posición pionera en esta ciudad que esperemos emule en el resto de la República. Bueno, como ya no tengo más tiempo, quisiera terminar solamente mencionando unas palabras de Simón Bolívar, quien decía que la justicia es la madre de las virtudes republicanas y que ella
se sostiene en la igualdad de derechos y en la libertad. Eso es lo que queremos para todos, sin discriminación de ningún tipo. Igualdad para todos, libertades para todos y garantías de sus derechos para todos. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Valdés González Salas. En el uso de la palabra, la diputada Yolanda de la Torre Valdés, en pro. Con su permiso, diputado presidente, señor coordinador, diputado César Camacho. Antes de iniciar, presidente, quisiera poner a su consideración y al Pleno la posibilidad que en este artículo 16 pudiéramos tener la oportunidad de construir un párrafo inicial. El que tenemos inicia: la Ciudad de México reconoce las condiciones de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, y poder construir uno antes, en términos de lo que planteó aquí la diputada Clarita, que hay una parte que me parece que es rescatable. No todos los grupos son vulnerables y no es el sentido. Y eso expondré más al rato, pero sí quisiera dejar ante el Pleno y ante usted, presidente, la posibilidad de, sin perjuicio de seguir avanzando en los numerales y en la secuencia que plantea el propio artículo, poder darnos la oportunidad de construir un primer párrafo que considere que todos los grupos de atención prioritaria son sujetos de derecho, porque eso es importante, y en eso creo que coincidimos con la diputada Clarita, y que es algo que hemos defendido, y que a veces la saturación, acuérdense que esta Carta de Derechos pues fue la comisión que tuvo una cantidad impresionante de iniciativas, de propuestas ciudadanas e iniciativas de diputados, y la carga a veces extralimita lo humano. Entonces quisiera dejárselo antes de iniciar a su consideración, señor presidente, para que sin vulnerar pudiéramos en el transcurso construir esta parte, si es que fuera posible, la cual estoy segura. Inicio. Quiero decirles, compañeros y compañeras, que para mí este artículo, la Carta de Derechos, es muy importante, y el apartado de principios. Pero el artículo 16 es muy importante porque es quizá una de las aportaciones más importantes de esta Constitución, y que es de las buenas prácticas, de los buenos referentes de las que vamos a estar todos y todas orgullosos. Sé que hay circunstancias en las que no coincidimos, pero estoy segura que en esto sí todos vamos a estar de acuerdo que es una gran aportación y que es un gran referente para este país y para el mundo, nuestra Carta de Derechos. Y el artículo 16 habla de algo que en lo personal es muy importante, que es parte de una lucha histórica que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver no solamente con el reconocimiento de los derechos humanos, sino el ejercicio pleno de quienes por ciertas circunstancias son vulneralizados en sus derechos, que es la exclusión, la discriminación. Por eso me parece importante resaltar, y en este artículo se rescatan algunas iniciativas que no solo presenté, sino que presentamos diversos diputados y diputadas del grupo parlamentario del PRI a esta Constitución. Asimismo, también presentaremos otras reservas que estoy cierta que tendremos su apoyo y que serán a lo largo de esta discusión y que harán este artículo más sólido en la protección, pero especialmente en la garantía de los derechos de los grupos de población que requieren acciones afirmativas para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. En el mundo, en nuestro país, en la Ciudad de México, existe un grave problema de desigualdad,
discriminación, maltrato, abuso y violencia que enfrentan algunas personas y algunos grupos de la población y que los margina del ejercicio pleno de sus derechos humanos. Incluso los puede llevar a las personas a la situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un tema importante y es un tema que se tiene que atender. Por eso, para nosotros en el PRI, que somos un partido de causas sustentados en el principio de justicia social, es de gran satisfacción las aportaciones que hemos plasmado en la Carta de Derechos. Estamos contentos, estamos complacidos, nos vemos reflejados en grandes numerales en este artículo 16, especialmente en el reconocimiento de derechos y principios que contribuirán a eliminar las brechas de desigualdad que existen hacia las personas y grupos en situación de atención prioritaria y algunos en situación de vulnerabilidad por la exclusión. Este artículo prevé dos sistemas importantes. El primero, el sistema de asistencia social. A mí me parece que la asistencia social ya es momento de darle un reconocimiento constitucional y tiene una larga data en este país de todo lo que ha aportado, pero necesitamos una asistencia social moderna, con perspectiva de derechos humanos y que realmente sea resiliente para que podamos cumplir con la función de la asistencia social, que no es la misericordia, no, que es realmente a las personas que están en condición de vulnerabilidad por la circunstancia que sea, por exclusión, por marginación, por discriminación, se le pueda dotar para que pueda salir de esa circunstancia de vulneración y pueda ejercer sus derechos. Por eso aportar en esta Constitución la asistencia social y darle este rango en la Constitución, pero que tendrá que ser con una perspectiva de derechos humanos y de resiliencia, es muy importante, así como el sistema integral de protección de niños y niñas. En el PRI nos sentimos muy orgullosos de estas aportaciones, así mismo como la consideración de 13 grupos. Las mujeres, que entendemos que per se no son vulnerables, solo mujeres que por ciertas circunstancias se encuentran en situación de vulneralización de sus derechos. Las niñas y los niños, y que aportaremos en una reserva que quede explícitamente que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos. Las personas jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, que sé que junto con Katia, para nosotros es importante, porque reitero y se los he dicho, anhelo para las personas con discapacidad horizontes plenos, donde nosotros podamos decidir sobre nuestras vidas, donde decidamos qué queremos hacer, donde no nos traten de segunda, donde no nos vulneralicen solo por ser personas con discapacidad. Yo quiero que las personas con discapacidad vayan a la escuela, estudien, ejerzan sus derechos, cultura, recreación, deporte, que decidan lo que cada quien quiere hacer de su vida. Por eso esta Constitución tiene un gran avance. Personalmente me siento muy orgullosa, como sé que lo siente Katia, pero especialmente para mi grupo parlamentario, el PRI, esta ha sido una causa importante. Las personas LGBTI, las personas migrantes, las víctimas, las personas en situación de calles, donde también presentaremos una reserva para reconocer el derecho de las familias en situación de calles a que no se encuentren desprotegidas, pero también el derecho a permanecer en familia y que no se les separe por motivo de la situación de calle. Las personas privadas de su libertad, y para terminar, reconocemos los avances en las personas que residen en instituciones de asistencia social, y ojalá, Clarita, que alcancemos a construir la precisión de lo que esto significa. Sí asistencia social, pero con perspectiva de derechos humanos. Sí asistencia social con resiliencia, como lo mandata desde 2014 Naciones Unidas. Afrodescendientes, personas de origen indígenas. No sobra mencionar lo que hemos repetido muchas veces y lo ha precisado nuestro coordinador César Camacho. Todos cabemos en esta Constitución. Por eso, para el PRI, este artículo es muy importante. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Gracias a usted, diputada Yolanda de la Torre.
Esta mesa directiva toma nota de que se formulará, independientemente de las reservas que se han registrado, una propuesta de consenso al primer párrafo para recoger el principio fundamental que ya está establecido en nuestra Constitución desde la reforma del 2011 al momento de incorporarse los derechos humanos a nuestra Constitución, o en el caso de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, que dejó atrás el carácter tutelar y paternalista de las políticas públicas contra las niñas, los niños y los adolescentes, para asumir que todas las personas somos titulares y sujetos de derecho. Espero que se consense en las próximas horas ese acuerdo y así lo registraremos. Tiene el uso de la palabra el diputado Mauricio Tabe Echartea, en pro. Con el permiso de la presidencia, el Partido Acción Nacional se pronuncia a favor de este artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México por dos razones. Primero, porque es consistente con nuestra filosofía, es consistente con nuestros principios de doctrina, que a la letra dicen: toda persona tiene derecho y obligación de ejercer responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas con el fin de mejorar la convivencia. Construir un orden social justo es deber individual y colectivo. En los mismos principios se refiere que toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, de edad, capacidad física, etnia, religión, convicción económica o cualquier otro debe ser rechazada, corregida y en su caso sancionada. Consideramos que este artículo 16 atiende precisamente ese mandato de nuestros principios para corregir esas condiciones de desigualdad que se generan para ciertos grupos de población. La segunda razón es porque, independientemente de los argumentos que ha vertido la diputada Hussitman, sí consideramos que en términos generales se plantea la visión de la ciudad como una visión en donde se garanticen los derechos de las personas, en donde se reconozcan como titulares de derechos y en donde se reconoce a ciertos grupos de población como grupos que padecen condiciones que los hacen vulnerables, que los hacen padecer estas condiciones de vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad la define en términos de agravios a su libertad y al ejercicio pleno de sus derechos. No es una condición subjetiva, es una condición objetiva marcada. Nos parece que este artículo también hace visibles a los grupos de población, los define con precisión, a las mujeres, a las niñas y a los niños, así como a los jóvenes, a las personas mayores, a los adolescentes, a los lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, transvesti e intersexuales, a los migrantes, así como a las víctimas de los delitos, a las personas privadas de su libertad, así como a aquellos que residen en instituciones de asistencia social, a los afrodescendientes y a aquellas personas de origen indígena. Todas estas personas, no hay duda, que sufren siempre del riesgo potencial de no poder ejercer plenamente sus derechos y libertades. Este artículo plantea además que no es la acción de caridad, no es la acción asistencialista del gobierno, es la intervención en todos los ámbitos del poder público
para poder corregir esas desigualdades como se puede y como se debe afrontar pues estos retos a los grupos de atención prioritaria. Es además consistente con la filosofía del PAN, consistente también con lo que el PAN ha hecho a lo largo de su historia. Su preocupación por la desigualdad y nuestra preocupación la hemos dejado clara y de manifiesto en nuestras acciones de gobierno. Solo así se explica la lucha histórica del PAN por contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres, desde la lucha por el voto para las mujeres hasta las acciones que tomó el gobierno del presidente Fox para impulsar la ley del Instituto Nacional de las Mujeres y su publicación en enero de 2001. La publicación también en el gobierno de Fox de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. De igual manera, la legislación que también se aprobara en el mismo sexenio para reconocer los derechos de las personas adultas mayores. Igualmente, en el gobierno del presidente Calderón, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Igualmente, en el mismo sexenio, la Ley de Migración, cuyo objeto fue regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, recordar que fue en el gobierno del presidente Fox cuando se aprobó la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, cuando se creó ese Consejo para prevenir y erradicar la discriminación. Y posteriormente en esta ciudad, el PAN propuso la ley para erradicar y prevenir la discriminación a nivel local y en esta ciudad se aprobó hasta el 2006. Fuimos pioneros en la lucha contra la discriminación en el país y en la ciudad. Asimismo, en esta materia, con la finalidad de ser visibles a estos grupos de atención prioritaria, fue en el gobierno del presidente Fox cuando se aprobó la ley del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y cuando tuvimos la legislación y las acciones de mayor vigor para reconocer a las personas indígenas en nuestro país. Igualmente, en este clima propicio de acuerdos y de reconocimiento de derechos humanos, hay que reconocer el trabajo de distintos partidos políticos para aprobar la reforma a los derechos humanos de 2011. Ha sido el PAN un partido que a lo largo de su historia ha luchado de manera consistente por combatir aquellas barreras y condiciones que generan desigualdad, maltrato, abuso y que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Mauricio Tabe. Se ha agotado la lista de oradores y pasaremos a la votación en lo general del artículo 16, anunciando las reservas que se han presentado. Pero antes, ¿con qué objeto, diputado Muñoz Ledo? ¿Cuántos son? Señor presidente, pido su benevolencia y la del Pleno, porque después de la tempestad viene la calma y esta calma ha sido fructífera. El número de iniciativas sobre derechos que han surgido, que tienen relación con otros capítulos del proyecto de la Constitución, obliga a un trabajo de armonización extremadamente complejo, el que tendremos que hacer uso de las directrices que se acaban de aprobar, porque va a tener que haber una armonización posterior. Segundo, presidente, expresar mi beneplácito porque cuando comenzó este debate se repetía y se repetía que eran demasiados derechos. Y ahora, gracias a la conciencia que ha tomado de su función este Pleno, hay 20% más derechos de los que habíamos propuesto originalmente. Derechos de distinta jerarquía, de distinto tipo,
todos merecen nuestra atención. No se trata de que no hay mejor derecho que el que yo propongo y no el que propone el vecino. Qué bueno que ya se tomó la determinación de fortalecer el carácter de derechos humanos, la atención a los grupos vulnerables o situaciones difíciles. Y por último, ciudadano presidente, va a ser muy importante el diálogo en los días que vienen para ir enviando de una vez a las comisiones aquello que está repetido. Aquí han surgido derechos agrarios que ya están en la parte de desarrollo agrario. Qué bueno que surgieron como derechos. Han surgido derechos de emprendimiento que ya están en la parte de desarrollo económico y ya no cito más. Su benevolencia y la cooperación de las comisiones para que entiendan que tenemos que fortalecer este espíritu creativo y al mismo tiempo no redundar. Ha habido aquí, termino, la prueba de que toda asamblea legislativa es un ejercicio de expansión de derechos. No todos los derechos, como dicen algunos, vienen de la época de Adán y Eva. Los estamos modificando, transformando y desglosando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Diputado Muñoz Ledo, por supuesto, esta mesa toma nota de la situación que va construyéndose en el que se aprueban los artículos. La conferencia de armonización deberá reunirse a la brevedad posible. Espero que una vez que el día de mañana las comisiones de principios y carta de derechos desahoguen los asuntos que se les han regresado para su dictamen. Debo informar que tenemos registradas, qué bueno que estamos haciendo un esfuerzo, 37 reservas en lo particular, de las cuales se han retirado 3, una de la diputada Marcela Lagarde al apartado C, otra de la diputada Lolkin Castañeda al apartado H numeral 3 y una tercera de la diputada Mayela Delgadillo al apartado I del artículo 16. Pero se ha sumado ya la reserva del primer párrafo del artículo que se tomará en la búsqueda de un consenso. ¿Ya hay una más del PRI? De modo tal de que a final de cuentas tenemos 34 y una más que acaba de llegar, son 35 reservas. Voy a dar lectura a cada una de ellas para que conocimiento de la Asamblea y ver cuáles faltan y cuáles nos hacen el favor de retirar. Tenemos del diputado Andrés Millán y otros legisladores respecto al apartado B numeral 1, de la diputada Cecilia Soto al apartado B numeral 2 inciso B, de la diputada Gabriela Rodríguez al apartado C con la adición de un segundo párrafo, de la diputada Margarita Valdés y la diputada Gabriela Rodríguez al apartado C, de las diputadas Lucero Saldaña, Yolanda de la Torre y diversas diputadas y diputados al apartado C, de la diputada Clara Hussinman y otras legisladoras como Marcela Lagarde, Lolkin Castañeda, Olga Sánchez Cordero, Irmeréndira Sandoval y el diputado Cárdenas al apartado C, del diputado Jesús Salvador Valencia al apartado D, de la diputada Yolanda de la Torre al apartado D, del diputado Carlos Gelista a nombre de diversas diputadas y diputados, una adición de un numeral 2 al apartado D, de la diputada Olga Sánchez Cordero al apartado D, de la diputada Cecilia Soto de adición de los numerales 1 y 2 al apartado D, del diputado Carlos Gelista González al apartado D, una adición de un párrafo segundo, de la diputada Tobián Ledesma al apartado E, de la diputada Sánchez Cordero al apartado E, de la diputada Patricia Jimena Ortiz Couturier y diversas diputadas y diputados al apartado E, de la diputada Cecilia Soto al apartado F, de las diputadas Gabriela Rodríguez, Dolores Padierna, Olga Sánchez Cordero y Beatriz Pajés al apartado F, de la diputada Clara Hussinman y las diputadas Ana Laura Magaloni, Olga Sánchez Cordero y el diputado Muñoz Ledo al apartado F,
de la diputada Clara Hussinman y Clara Brugada al apartado F, de la diputada Lisbeth Hernández Lecona al apartado H, del diputado Alejandro Bustos Olivares al numeral 1 del apartado H, de la diputada Lolkin Castañeda al numeral 2 del apartado H, del diputado López Vela al apartado H, de la diputada Clara Hussinman y la diputada Clara Brugada a los apartados I, J, K y O del artículo 16, de la diputada Mayela Delgadillo al apartado J, de la diputada Carta de Artigues al apartado K, de la diputada Yolanda de la Torre, a nombre de las diputadas Marcela Lagarde, Margarita Valdés, María Eugenia Ocampo y el diputado Carlos Gelista al apartado K, de la diputada Yolanda de la Torre al apartado K, del diputado Jaime Cárdenas al apartado I, de las diputadas Clara Hussinman y Clara Brugada al apartado M, del diputado Jaime Cárdenas al apartado N, de la diputada Aida Regui y los diputados Andrés Millán y Eric Flores al apartado N numeral 1, de la diputada Nelly Juárez Audelo al apartado O, de las diputadas Yolanda de la Torre, Marcela Lagarde, Margarita Valdés, María Eugenia Ocampo y el diputado Carlos Gelista al apartado O, y del diputado Andrés Millán junto con Eric Flores y Aida Regui una adición de un apartado P. También ha llegado en estos momentos una reserva de la diputada Yolanda de la Torre al artículo 16, numeral B, para el inciso 6. Falta Lolkin Castañeda, diputada Castañeda, me informa que usted sostiene la del numeral 3, apartado H, que habíamos anunciado como retirada. La del inciso H la sostengo, diputado, gracias. Numeral 3. 2 y 3 la sostengo. 2 y 3. Pues regresamos a las 37 reservas originales. Bueno, ¿falta alguna reserva, diputada Gabriela Rodríguez? Sonido en la curul de la diputada Gabriela Rodríguez, por favor. Voy a retirar la reserva de el apartado C, el numeral que agregaba de maternidad segura y voluntaria. La voy a retirar en función de todo el avance que estamos dando en el artículo 14. Pero sostengo la segunda de mujeres adultas mayores, nada más. Para mayor precisión, se retira la reserva de la diputada Gabriela Rodríguez dentro del apartado C, la adición de un párrafo segundo. ¿Es esa, diputada Rodríguez? Es la adición de un párrafo segundo al apartado C la que se retira. Se le agradece. ¿Alguna otra intervención? Muy bien. Entonces procederemos a la votación en lo general del artículo 16, salvo las reservas aquí planteadas, por lo que diputada Cecilia Soto. Sonido. Presidente, en el artículo pasado le pedí que explicitara que sí votamos. Usted me dijo que harían el cotejo y sin embargo no se hizo. En esta ocasión le quiero pedir que me diga si votamos algo más que el título. No, hay varios, por ejemplo, el apartado A completo no ha sido reservado. Del apartado... No, ya acaba de llegar otra, en fin. No ha llegado el apartado A. Es muy sencillo. Están llegando en este momento y usted comprenderá que nadie está obligado a lo imposible. Estamos tratando de ordenar las reservas. Acaba de llegar una al artículo 16 en el inciso J de Clara Hussinman y Clara Brugada. Pero
Lo único que está no reservado, pero hay previsiones, el primer párrafo del artículo A, que ya lo había anunciado, entrará por consenso. Pero, por ejemplo, no está reservado el numeral 1 del apartado B, ni otros numerales, solamente el numeral 2. Es muy difícil hacer en estos momentos el recuento, pero está señalado puntualmente. ¿Otra? El apartado G tampoco tiene reserva alguna. Acaba de llegar otra de una adición de un apartado al apartado L. En fin, ya le daremos cuenta a lo largo de la discusión. Solicito a la Secretaría que los anuncios correspondientes y proceda a recoger la votación nominal en lo general, salvo las reservas presentadas al artículo 16, el cual deberá ser aprobado por mayoría calificada de las 2/3 partes de las y los diputados presentes. Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 42, numeral 3 del reglamento para el gobierno interior. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para proceder a la votación en general del artículo 16 y los numerales no reservados. Concluida la discusión en lo general, los planteamientos de los legisladores a favor y en contra del presente dictamen y específicamente en relación con el artículo 16, en relación con el proyecto, el dictamen presentado por la Comisión de Carta de Derechos, el artículo 16, el cual plantea diversos artículos en torno a la ciudad incluyente. Se ha dado cuenta también por parte de la presidencia de la mesa directiva diversos apartados, incisos, que forman parte de este artículo 16 y que han sido reservados. Se estará dando cuenta con mayor detalle al momento de que concluya la presentación de las reservas en relación con este artículo por parte de cada uno de los legisladores y poder iniciar la discusión en lo particular en relación con estas propuestas y esperar que la Asamblea se pronuncie cada uno de ellos a favor, en contra, para que puedan ser incluidos en el texto del artículo y por lo tanto en la propia Constitución de la Ciudad de México. Aspectos que se han presentado el día de hoy, se ha agotado ya la discusión por parte del artículo 15, en donde se planteó también la adición de 2 apartados y, como se ha mencionado aquí por parte de los legisladores, se amplía el número de derechos que se están integrando a la Constitución Política de la Ciudad de México. Queda pendiente únicamente el planteamiento que se hizo en torno al artículo 15, en lo que se refiere al numeral 13 del apartado B, el cual debe ser revisado nuevamente por la Comisión de Carta de Derechos, pero en términos generales se ha concluido ya con la discusión de este artículo 15 y se pasó la discusión al artículo 16, que forma también parte de este dictamen que presenta la Comisión de Carta de Derechos. Hay que mencionar que aún falta la discusión de los artículos 17, 18, 19, 48 y 57, así como los transitorios cuarto, quinto, 11º, 12º, 13º y 14º del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. Concluye el tiempo que ha sido solicitado para llevar a cabo el desarrollo de esta votación. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?
Todavía sigue el sistema de votación electrónico abierto, por favor. Ya terminó la discusión. Igual ahorita ya canta. Entonces me desconecto. Acá atrás. No, Es nomás que te quedas parado. ¿Falta algún Yo me voy diputado o acá diputada atrás. de emitir su voto? La luz como la entrada en la mañana. Ciérrese pero el no se sistema está fallando. electrónico de No es votación. lo que voy a hacer ahorita. No sé si va a Señor llegar el presidente, cable. tenemos No, pues me lo cruzo 73 por aquí. votos en Ya pro, me pego de esto. 2 en contra y una abstención. Hay mayoría calificada, por lo cual queda aprobado en lo general el artículo 16 y los numerales no reservados del proyecto de decreto de la Constitución Política de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros, les recuerdo que el día de mañana a las 9 horas hay sesión de la Comisión de Principios en el Salón de la Planta Baja de Palacio de Minería. De la misma manera hay sesión a las 9 horas de la Comisión de Carta de Derechos en el Palacio de Minería. ¿En dónde va a ser? En Salón Colosio, aquí a las 9 horas. La de Principios en el piso 2. Yo quisiera, retomando el exhorto que ha hecho la diputada Dolores Padierna, hacer un llamado a que en las próximas horas, y ya meditándolo con mayor tranquilidad, se revisen las reservas presentadas, particularmente las de los propios grupos parlamentarios, para tratar de ir integrando propuestas que alcancen el consenso y nos permitan agilizar nuestra discusión y nuestros debates el día de mañana. Convocamos a la sesión del día de mañana a las 10 horas. Les pedimos puntualidad, aunque estamos conscientes de que 2 comisiones estarán trabajando, pero el día de hoy han tenido avances importantes. Así es que abrimos un receso y continuamos el día de mañana a las 10 horas. Continuará la discusión, el análisis, la reflexión en torno al dictamen presentado por la Comisión de Carta de Derechos. El día de hoy se llevó a cabo la discusión del artículo número 15, la que establece los diversos artículos en relación con la ciudad productiva. Se llevó a cabo la aprobación de los diversos apartados, de los diversos incisos que contemplan este artículo número 15, y también se adicionaron 2 nuevos apartados, el D y el E. El primero se refiere a los campesinos y a los pequeños productores rurales que forman parte también de la Ciudad de México, y también el apartado E, que busca que se apoye a los emprendedores de esta ciudad. De igual manera se inició con la discusión del artículo 16, el cual se refiere a la ciudad incluyente. Se aprobó en lo general y los incisos no reservados. Como se menciona por parte de la presidencia de la mesa directiva, la discusión continuará el día de mañana en sesión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Le queremos, por supuesto, invitar para que nos acompañe y se entere usted del proceso que se está desarrollando en estas instalaciones, en la antigua sede del Senado de la República, con el objetivo de que la Ciudad de México cuente con su Constitución política. Le agradecemos, como siempre, el favor, su atención. Lo invitamos para que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto.